Hola queridas, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando sobre las intervenciones que se pueden dar durante el parto y les voy a comentar específicamente a qué intervenciones puedes negarte, porque muchas veces si llegamos desinformadas al parto, creemos que todas las intervenciones son importantes y son necesarias y hay muchas intervenciones que se pueden evitar justamente para promover el bienestar de la mujer durante el parto. Bienvenidas a las mujeres que ya se van uniendo. Para quienes se unen por primera vez, yo soy Dani Jarrín y ayudo a mujeres embarazadas a llegar al parto preparadas, a lograr tener sus partos naturales, a llegar al parto también sin miedo. Y parte de llegar al parto sin miedo es llegar informada, ¿no? Cuando nos informamos tenemos una idea de qué es lo que podría suceder durante el parto, tenemos recursos para gestionar las emociones, para ayudarle a nuestro cuerpo a que esa apertura sea más gentil, más posible, a crear una experiencia segura, una experiencia tranquila. Entonces, parte de lo que hago es, buenas noches. Parte de lo que hago es justamente compartir esa información, porque hay mucha desinformación, ¿no? Antes las mujeres se acompañaban entre ellas para los partos, muchas mujeres se acompañaban en la lactancia, criaban los guaguas juntos, entonces se veía, ¿no? Cómo se daba luz, cómo es amamantar. Son habilidades aprendidas que hoy en día no vemos, a menos que seas una dula o una partera, a menos que tengas la fortuna de que tu hermana o una amiga te invitó a acompañarle en su parto, estás presente en un parto, pero si no es como algo desconocido. A veces vemos los partos en las películas y Hollywood nos muestra unas cosas sorprendentes, ¿no es cierto? Y los partos no son como nos muestran en las películas, los partos muchas veces ni siquiera son como nos imaginamos, porque tenemos como esa idea o a veces hemos escuchado historias de las mujeres de nuestra familia, de nuestras amigas, ¿no es cierto? Y vamos sumando miedos en vez de sumar confianza, y eso es lo que más necesitamos para el parto, confianza. Entonces, bueno, en relación a las intervenciones, es muy importante saber qué intervenciones podrían darse durante el parto, ¿no es cierto? A la mayoría de mujeres que yo acompaño eligen tener sus partos en hospitales y en clínicas. Algunas igual han tenido sus partos en casa y esto sirve para todas, porque tanto médicos como parteras lo que hacen es cuidar, ¿no es cierto?, el bienestar, la salud de mamá, de bebé. Los médicos tienden a hacer más intervenciones que las parteras, pero hay algunas intervenciones como por ejemplo el monitoreo fetal, que es muy importante, ¿no? Que debería hacerse, que idealmente no deberías negarte. Ahora, hay tipos de monitoreos fetales, hay monitoreos fetales intravaginales, que esos no son para nada recomendables. Hay monitoreos que se hacen desde afuera, ¿no es cierto? Está el Doppler, que es como un ecógrafo enanito. Si es que están embarazadas, estoy segura de que están yendo a controles seguido y les han hecho algunas ecografías. Es como ver un ecógrafo enanito. Esa como palanquita que te ponen en la panza se llama transductor. Entonces, durante el parto te pueden poner ese mismo transductor y en una pantalla va a aparecer la frecuencia fetal de tu bebé para saber cómo está llevando su nacimiento, la labor de parto. Entonces, esa es una forma menos invasiva de monitorear al bebé y es importante monitorear al bebé. También existe el monitoreo fetal con tocómetro. Estos son sensores que evalúan el trabajo del útero, las contracciones y también evalúan la frecuencia cardíaca de los bebés, ¿no? Igual es un monitoreo externo. Hay muchas veces piden a las mujeres que te acuestes para ese monitoreo. Y yo les cuento que ese monitoreo te pueden hacer sentada. ¿Por qué a veces hacen ese monitoreo? Para ver cuál es la frecuencia de contracciones, cómo los bebés están tolerando la labor de parto en 20 minutos, en 30 minutos. Es un monitoreo durante un tiempo más largo para tener una idea, ¿no?, de cómo está progresando la labor de parto y cómo el bebé va sobrellevando, cómo está durante la contracción, cómo está durante el reposo. Entonces esa es una intervención que se puede dar durante el parto.
a la que no sería muy cuerdo negarse, ¿no es cierto?, a un monitoreo fetal. Tanto médicos como parteras suelen utilizar el Doppler, que les decía es como este ecógrafo enanito, este transductor, esa palanquita. También existen, bueno, tomas de signos vitales para la madre. Te van a escuchar con un fonendoscopio, con un estetoscopio, tu frecuencia cardíaca. Pueden ponerte un saturador para ver cómo estás oxigenando. Te pueden medir la presión, sobre todo si has tenido signos, ¿no?, de preeclampsia, de presión alta, que puede ser dolor de cabeza, mareo, ver lucecitas. Incluso sepan que esto se puede prevenir con la alimentación. Por eso también yo promuevo la preparación, porque cuando te preparas desde un inicio hay muchísimas cosas que puedes prevenir, ¿no?, con tu alimentación, con también el manejo de las emociones durante el embarazo. Entonces, se podrían hacer esta toma de signos vitales que en el fondo lo que van a hacer es evaluar cómo tú estás llevando la labor de parto, ¿no es cierto? Y no son invasivas, no va a haber una aguja de por medio, no va a ser doloroso, puede ser que necesites quedarte quieta un rato y sería. Luego también están los tactos vaginales, ¿no es cierto?, que es que introducen los dedos por el canal vaginal para evaluar cómo está el cérvix. El cérvix durante el embarazo está cerradito así, es como un conito, el cuello del útero. Y durante el parto, primero, cuando estamos en labor temprana, se hace blandito, llega a hacerse tan blandito como esta membranita de la mano y luego se va abriendo, esa es la dilatación. Entonces, los médicos aprendieron a evaluar el progreso de la labor de parto solamente a través de los tactos. Hay otras formas de evaluar cómo va progresando la labor de parto, ¿no es cierto? Se puede saber dónde está el bebé, cómo está el bebé. También hay signos como hay un rombo de Michaelis que se forma en la espalda de la mamá, hay una línea también entre roja y moradita que se forma arriba de la nalga cuando las madres van dilatando. Entonces hay otras formas de evaluar ese progreso en la labor de parto, incluso cómo está la mujer. Es muy diferente ver a una mujer en labor temprana a ver a una mujer ya en labor activa. A veces tienen un estado de conciencia un poco diferente, es como un estado más introspectivo, ya no te importa mucho el entorno. Hay mujeres que sacan su voz y empiezan a decir, salga, no me toque, no me haga, ¿no? Y luego a veces está la transición, que es esta fase en la que la mamá se dice, hay una leyenda que dice que las mamás van a las estrellas para traer el alma de sus guaguas y vuelven, ¿no?, con sus guaguas. Y sí, hay mamás que en esa transición se duermen, hay mamás que en esa transición ven cosas sin fármacos, sin drogas. Es un estado de conciencia alterado por el cóctel hormonal que se libera. El parto es increíble, es un momento de muchísimas emociones, es un momento de expansión, es un momento de liberar muchas hormonas que generalmente no liberamos y en conjunto, ¿no?, sobre todo. Entonces, ¿qué hacen las intervenciones? Muchas veces van a impedir este proceso hormonal, este proceso de la mujer de conectar con su confianza, con su capacidad. Muchas veces las intervenciones nos pueden incomodar, como los tactos, que es de lo que les estaba hablando. Muchas veces nos pueden hacer asustar. Hoy día me duele un poco la garganta. Así que tengo una agüita de jengibre aquí. Entonces, el exceso de intervenciones puede hacer que la labor de parto se detenga. Si yo me asusto durante el parto, voy a liberar otras hormonas que no son las hormonas que me ayudan a que la labor de parto siga progresando. Y entonces los médicos lo que suelen hacer es ponerte hormonas artificiales como es el pitocin, oxitocina sintética, y eso no te ayuda a dilatar. Lo que causa son contracciones. A veces con el pitocin los bebés no toleran bien la labor de parto y entonces hay sufrimiento fetal, hay una cesárea innecesaria. Entonces se habla de una cascada de intervenciones, ¿no es cierto? A veces con una intervención, por ejemplo, con un tacto innecesario, la mamá se asusta porque dice, mierda, qué doloroso esto. El doctor le dice, mira, no estás dilatando como yo esperaba.
tampoco tiene recursos para ayudarle a dilatar y entonces esa mamá se frustra, se asusta, deja de liberar oxitocina, empieza a liberar adrenalina, vienen y le dicen peor, pasaron 2 o 3 horas, no has dilatado nada, te tenemos que poner pitocin, la mamá dice no aguanto el pitocin, epidural, con la epidural bajaron los latidos cardíacos, cesárea de emergencia. Entonces, ¿cuál es la idea de poder negarte a estas intervenciones? Evitar más intervenciones innecesarias. Evitar que tu parto se vuelva un parto medicalizado. Un parto natural es un parto en el que la labor inicia sola y no hay intervención farmacológica, no te ponen fármacos. Cuando hay un parto con fármacos es un parto medicalizado, que tienen a veces los fármacos sus beneficios cuando las labores de parto son larguísimas. Hay muchas razones, puede haber una razón mecánica, el bebé capaz no está bien posicionado, entonces es una labor muy larga, puede ser que la mamá no supo, no aprendió cómo gestionar sus emociones, puede ser muy larga, puede ser que la mamá esté constantemente liberando adrenalina, vuelve a liberar oxitocina, adrenalina, oxitocina, entonces es una labor que va lento, lento, lento. Y ahí puede ser que una epidural te ayude, ¿no es cierto? Porque puede ser que estés muy cansada. Hay mujeres que dicen, ya no toleraba el dolor, eso no era dolor, eso era sufrimiento. Entonces ahí te puede ayudar una epidural, aunque si es que ustedes se preparan y tienen a alguien que les acompañe, no necesariamente una dula, puede ser alguien de su confianza. Hay masajes, hay calor, hay compresas, se pueden utilizar plantas, visualizaciones, hay una cantidad bastante amplia de recursos de apoyo no farmacológico también para esas situaciones. Y con esto igual no quiero decir todos los partos deberían ser naturales, porque cada mujer es diferente, cada historia es diferente, el equipo que le acompaña también aporta o no aporta, y aporta, si es que aporta, de maneras diferentes, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber partos medicalizados, partos naturales, cesáreas necesarias, cesáreas innecesarias, cesáreas porque la mamá quiere, porque vivió un parto traumático, porque ha sufrido un abuso, por ejemplo. No sabemos cuál es la historia de esa mujer, pero lo que sí es importante saber es que ahí veo que se van uniendo unas compañeras parteras, dulas. Lo que sí es importante saber es que todas las mujeres merecemos un parto respetado, un parto en el que se respeten nuestras preferencias, nuestros derechos, donde se respete nuestro cuerpo, donde se respete y se honre lo que está pasando, que es un momento sagrado, que es que nazca un bebé, que renazca una mamá, y lo que nos queda muchas veces es el recuerdo, es estas huellas que nos deja el parto a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, incluso en los guaguas. La forma de nacer influye directamente en la psique de los bebés, en su salud física, a nivel si hablamos de microbioma, ¿no es cierto? Si han escuchado otros de mis lives, es un tema que a mí me encanta y del que sigo aprendiendo y estudiando, que habla de esta siembra de microorganismos en el cuerpo del bebé durante el parto, que va a entrenar al sistema inmune para toda la vida de ese bebé. Entonces pueden haber intervenciones tan básicas como una puesta de suero que a la mamá ya le saque de ese estado. Yo le digo planeta parto, ¿no? Es un estado en el que te entregas a lo que estás sintiendo, un estado en el que puedes estar en un estado, valga la redundancia, introspectivo, ¿no es cierto? O puedes estar conectando con tu propósito, visualizando a tu bebé, puedes estar moviéndote, visualizando, cantando, vocalizando, no sé. Y viene la enfermera y te dice, quédese quieta, señora, le vamos a poner un suero. Esa es una intervención a la que te podrías negar, por ejemplo. Y a veces las mamás durante el parto vomitan, a veces hay diarrea, puede ser parte de una labor temprana tener diarrea. Entonces es importante hidratarse. Cuando tú te hidratas de manera adecuada, porque hay mamás que dicen, vomité, tuve diarrea, estás tomando agua, no quiero, y me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, llegas al hospital o a la clínica, si esa fue la elección, y estás deshidratada. Y ahí no te van a decir, no te dan ni chance de decir, a ver, agua de coco, una limonada casera, algo rehidratante, es como suero, ¿no es cierto? Entonces ya hay una intervención un poco más agresiva, ¿no es cierto? Hay una aguja entrando en el cuerpo. Hay mujeres que dicen, a mí no me importa. Hay otras mujeres que dicen, a mí sí.
Dani, a mí me dan miedo las agujas o el dolor o me acuerdo de esto. Solo el hecho de llegar al hospital o a la clínica con una bata y puesta suero, ya eres como una paciente. Y cuando estamos de parto, no somos pacientes, no estamos enfermas, no vamos a una cirugía. Cuando estamos de parto somos como una fuerza de la naturaleza y eso es lo que hay que honrar. Y hay mujeres que llegan al hospital y a la clínica o en la casa así, con esa conciencia, con esa preparación, también habiendo preparado el entorno para poder habitar, para poder vivir ese ser fuerza de la naturaleza y es posible. Entonces, el suero no es estrictamente necesario, la bata tampoco. Tú puedes decir, no, no quiero. Está deshidratada, bueno, tomo agua, puedo prevenir mejor, ¿no es cierto? Entonces voy a estar tomando líquidos durante la labor de parto, están en todo tu derecho. Intervenciones innecesarias, bueno, no son intervenciones en el cuerpo, pero en muchos lugares todavía te dicen no puedes tomar nada ni comer nada durante el parto y es como ir a correrte una maratón o ir a subirte una montaña sin comer ni tomar nada. La falta de agua es en el cuerpo, nos causa fatiga, nos causa mala oxigenación, porque nuestra sangre es principalmente agua y a través de la sangre se oxigena cada partecita de nuestro cuerpo, también el útero, también nuestros bebés. Entonces, sepan que pueden comer durante el parto. Bueno, tampoco te da ganas de una sopa, de un sándwich, te dan ganas como de cositas, ¿no? Gajos de mandarina, un pedazo de barra energética, frutos secos, un pedazo de chocolate, una cucharada de miel, una cucharadita, un cubito de panela, algo que te dé energía rápido. Me acuerdo de una mujer que pedía piña cortada en trocitos, a otras mujeres que nueces o algo refrescante. Yo me acuerdo en mi primer parto pasé comiendo gajos de mandarina y en mi segundo parto no quería comer nada, pero teníamos mucho jugo de naranja con zanahoria, me tomé todo el agua de coco que habíamos llevado y el agua, teníamos full líquido y me tomé todo. Y esto también da energía, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que puedes acceder a comida, a líquido, y no hay ningún problema. Muchas veces dicen no por si acaso vayamos a la cesárea, pero si es que hay una emergencia, bueno, los médicos también están entrenados para eso, ¿no? Entonces, también es importante saber que cuando te preparas, tienes una mayor probabilidad de que tu parto termine siendo un parto natural. Sí, a veces hay situaciones, bebés con el cordón envuelto en el brazo o en la pierna, o de repente hubo realmente una alteración de la frecuencia cardíaca y se necesita una cesárea, sí. A veces cuando las mamás están informadas de eso también pasa. Y la idea también de un parto es que la mamá viva una experiencia segura, ¿no es cierto? Es cuidar la salud de mamá y de bebé. Tampoco la idea es poner en riesgo la salud, la vida de nadie. Pero es muy importante saber que cuando estás preparada, te puedes negar a estas intervenciones, puedes identificar, por ejemplo, violencia obstétrica, que te pidan que te callen, que te obliguen a acostarte, a estar en posturas en las que tú no quieres, a hacerte tactos innecesarios. Los tactos, como les estaba diciendo, son esta forma de evaluar la dilatación del cuello del útero y tú también te puedes negar, también te puedes negar. Hay mujeres que incluso piden a veces un tacto porque quieren saber qué pasa, es esta necesidad nuestra actual de querer tener el control, de querer estar como a cargo, ¿no? Como yo lo voy a manejar, yo quiero saber. Y si eso es lo que te da seguridad, pues está bien. También hay posturas que te pueden ayudar a que ese tacto se sienta menos incómodo, pero también te puedes negar. Y es importante que sepan que la misma Organización Mundial de la Salud sugiere que los tactos no se hagan en la semana 36 o 37 o incluso antes, sino que se hagan cuando ya la labor se activa, si es que por A o B razón se necesita hacer un tacto. Cuando la labor es activa, cuando hay contracciones cada 5 minutos, cuando ya entras en ese planeta parto, cuando las contracciones duran aproximadamente 1 minuto. Y los tactos deberían hacerse en un lapso. Esta es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, en un lapso cada 4 horas, no a cada rato, ¿no? Y tampoco es lo ideal que vengan a hacerte tactos
los médicos que están aprendiendo, los residentes, no, es el cuerpo. O sea, hay veces que se hacen tactos sin consentimiento. Bueno, no he conocido lamentablemente algunos médicos y psiquiatras que tienen traumas de tener un parto, que han programado sus cesáreas por lo horrible que era ver cómo hacían estos tactos sin consentimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, además que no es como ponerte un suero, es introducir los dedos en el canal vaginal. Y es una sensación incómoda. Hay mujeres que dicen fue dolorosísimo, hay mujeres que dicen fue incómodo, pero no es algo bonito de ninguna manera. Entonces sepan que pueden negarse, o si es que quieren saber qué pasa, puedes decir solamente mi ginecóloga o solamente mi partera o mi obstetra, no sé desde qué país se unen, me pueden hacer un tacto. Tú no, es mi cuerpo, te puedes negar un tacto. No es necesario que te rasuren nada. Si te quieren rasurar, bueno, para una cirugía sí es importante el rasurado porque ahí se hace una incisión, un corte y luego hay que suturar. Y cuando hay vello eso es difícil de hacer. Pero si es que vas a tener un parto natural, no necesitas ir depilada o rasurada. Nadie debe rasurarte en el hospital. Puedes negarte. No se necesita un enema o un lavado intestinal. Esta es una pregunta que muchas mamás hacen cuando entran en confianza, que al principio tienen vergüenza de hacer, pero es como, ¿qué pasa si cuando esté pujando me hago caca? Me muero de la vergüenza. Si es que ese es tu caso, puedes pedir un enema, que es que te ponen un poco de agua a través de una manguerita. Esta es agua tibia, es como medio litro, creo, no me acuerdo. Adentro en el intestino, ¿no es cierto? Y luego te vas al baño como 3 o 4 veces y luego pujas sin problema. Hay mujeres a las que este lavado o este enema les da tranquilidad. Pero si no te da vergüenza, no necesitas un lavado, no necesitas un enema. Y si te haces popó durante el parto, no pasa nada. Es muy común, muy común. Los médicos, las parteras, los obstetras, las matronas están acostumbradas. Lo que hacen generalmente es coger con una gasa el popó y botar y no ha pasado nada. Y a los bebés tampoco les pasa nada. Por algo, la vulva también tiene esa cercanía con el ano. Hay un traspaso ahí de microorganismos que ayuda al sistema inmune de los bebés. Hay mamás que dicen, pero qué asco. No es así como nos imaginamos, ¿no? Entonces, puedes negarte a un rasurado, a un enema, puedes negarte, como les decía, al suero, a la bata, obviamente si es que no estás deshidratada, ¿no es cierto?, a los tactos, puedes negarte a un monitoreo fetal intravaginal, ¿no es cierto? Es necesario, sí, monitorear a los bebés, pero existen estas formas de monitoreos externos que les comenté al principio. Y también es muy común, sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo tan apurado, querer inducir el parto, querer apurar el parto. Entonces esas también son intervenciones a las que puedes negarte. Y hay algunas formas de inducción. Hay veces, lamentablemente, esto pasa todavía bastante, que los médicos van a hacer un tacto supuestamente en la semana 38, 39, 40, por ahí, cuando ya estás cerca supuestamente de esta fecha improbable del parto, y supuestamente te hacen un tacto, pero lo que hacen es una maniobra de Hamilton, te separan las membranas y esta es una forma de inducir el parto. Y muchas veces hay médicos que hacen esto sin el consentimiento de la madre y hay mamás que dicen, Dani, me dolió brutalmente, me dolió muchísimo, después de eso sangré un poquito y después empezó el parto. No fue un tacto, fue una inducción, fue esta maniobra de Hamilton. Y hay mujeres que se han negado a estas maniobras o le han dicho, yo quiero un tacto, pero no se le ocurra hacerme esto, saben que existe la posibilidad y la parada de los médicos suele ser como diferente, el trato, ¿no es cierto? Es como, esta mamá está informada, mira, si quieres, como ya la atención empieza a ser diferente y no debería ser así, pero lamentablemente es. Es difícil cambiar la forma de pensar y la forma de atender de los médicos. Las parteras suelen ser mucho más respetuosas, mucho más gentiles, a pesar de que igual a veces hay como desde muchas mujeres he tenido este comentario de solo querían que sea natural, ¿no? Como se llevó tan al extremo.
Y entonces yo les digo a las mujeres siempre lo que te dé paz a ti, eso es lo que está bien. Y la partera debería apoyar eso, la dula debería apoyar eso, tu pareja obviamente, ¿no? Son un equipo quien te acompaña de tu familia, tu ginecóloga, tu obstetra deberían apoyar eso, eso que a ti te hace sentir más segura. Entonces es importante prepararse para contemplar. ¿Cuándo es que te pones a contemplar qué quisiera yo? ¿Cuáles serían las intervenciones a las que estaría abierta? ¿Cuáles me quisiera negar cuando haces el plan de parto? Porque si llegas al parto y no tienes idea, asumes que todo es normal. Asumes que entras con suero, con bata, asumes que sí o sí te van a hacer muchos tactos, quien vaya entrando, ¿no es cierto? Asumes que a cada rato te van a estar haciendo monitoreos o que el monitoreo es de esta manera. No necesariamente es así, somos dueñas de nuestro cuerpo y nuestros bebés no dicen nada, pero merecen también respeto, merecen nacer en un ambiente de seguridad, de tranquilidad, de confianza. Y esa es la idea, ¿no? Ir construyendo este equipo, pero también esta preparación. Entonces, hay formas de inducir el parto separando las membranas, rompiendo las membranas amnióticas también, también con fármacos. Principalmente esas son las que utilizan los médicos. Hay otras formas naturales, pero es una intervención, es una intervención. Y hay poquitos casos en los que esto es necesario. Por ejemplo, si una mamá tiene preeclampsia, esa podría ser, o se subió, ¿no es cierto?, su presión, se esperó, se trató de ayudarle, la presión no baja, ahí podrían inducir el parto. No, no necesitas irte a una cesárea, sí o sí. Hay diferentes situaciones, ¿no es cierto? Pero sin que te avisen, esto es violencia obstétrica. O cuando ya estás en labor de parto y supuestamente tu labor va lenta, ¿cómo es que va lenta? No va acorde a las expectativas del médico, porque antes se creía que una mujer debería dilatar 1 centímetro, bueno, no una mujer, el cuello del útero, en 1 hora y media. Y esa es una teoría sin fundamento, porque una mujer puede dilatar el viernes pasado o jueves, creo que fue, una mujer me escribía desde el hospital, ¿no? Como estuve en 1, ya vine al hospital porque ya siendo las contracciones más fuertes, en 2 horas más me van a evaluar. En 2 horas más estaba en 7 centímetros. 2 horas más fue a las 11:30 de la noche, a las 3 de la mañana, 3:10 de la mañana nació su bebita. Otras mujeres han tenido una dilatación, yo misma, con la Agus, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche dilaté 1 centímetro y creo que llegué hasta 3. Y después hasta las 11 o 2, desde las 11 o 12 de la noche hasta las 5 de la mañana dilaté lo que faltaba. Con el Rafa dilaté 10 centímetros sin nada de dolor, sin nada de dolor. El pujo sí sentí, intensamente sentí el pujo, pero la dilatación nada, ni siquiera sé cuándo empezó. Y hay mujeres que dilatan muchos centímetros, 4 o 5 centímetros en 1 o 2 horas, y hay mujeres que dilatan 5 o 3 centímetros en 10 horas, en 8 horas. Hay muchos factores ahí. Cómo está posicionado el bebé, cómo está el canal blando de la madre. Esa mamá está acostada, se está moviendo. Cómo están las emociones de esa madre. Esa madre está solamente pasando su parto o está sanando experiencias que ha tenido. Cada parto es diferente, cada parto es la historia, es parte de la historia de esa mujer. Por eso yo propongo esta preparación integral, ¿no? No solamente el movimiento, la respiración, el plan de parto, que sí es importantísimo, pero también saber gestionar las emociones, trabajar con esas creencias limitantes que yo tengo, con la gestión del miedo que es tan común en torno al parto, trabajar la historia, trabajar con alguien de tu confianza, porque puede ser hermoso que te acompañe una dula, un equipo, ¿no es cierto? Pero estas mujeres en algún momento regresan a su casa, regresan a su vida. En cambio, cuando tienes a alguien entrenada, entrenado contigo para acompañarte, se queda contigo de noche, los días siguientes, del tiempo después, porque muchas veces la intención de preparación es prepararme para el parto. No nos preparamos para el posparto, no nos preparamos para amamantar. Y estos son procesos que duran mucho más, que generalmente son mucho más desafiantes que el parto, que incluyen
o que demandan muchas capacidades, mucho crecimiento, muchos cambios de nuestra parte, ¿no? Porque criar un bebé, imagínense lo que es criar un ser humano. Ayer estaba con una mamá haciendo un cierre y ella me decía, sí, es lindo, estoy enamorada de mi bebé, pero quisiera volver a trabajar porque me siento productiva cuando trabajo. Y cuando se despertó su bebita, justo terminamos el cierre y se despertó su bebita, era una bebita tan hermosa, había crecido tanto, estaba gordita. Yo le decía, pero mira lo que estás haciendo, estás de verdad, formaste adentro de tu cuerpo cada huesito, cada pestaña, cada músculo, y ahora esta bebita está creciendo, literalmente vive de ti, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Por eso yo digo, las mujeres, las mamás, somos esta fuerza de la naturaleza, somos. Y ojalá podamos vivir el embarazo así, el parto así. El posparto es turbulento, es ambivalente, ¿para qué les voy a mentir? La maternidad es ambivalente, en la maternidad puede incluso cambiar nuestra identidad. La maternidad es una expansión. Podemos ver muchas veces las sombras, pero también podemos ver esas fortalezas que he tenido, que no tenía idea que existían en mí, ¿no? O decido, de aquí en adelante, así voy como mamá, ¿no es cierto? Los hijos, las hijas nos despiertan muchas veces. Entonces, ese también es la intención, como ir caminando desde el embarazo con esa conciencia de que es mi cuerpo, de que es mi bebé, de que me puedo negar a estas intervenciones para evitar esta cascada de intervenciones. También se hacen muchas veces episiotomías de rutina, así está la vulva, y hay médicos que dicen que para evitar un desgarro hacen episiotomía. Este es un corte que se hace de piel y de músculo, ¿no? Y eso es algo ya que no debería hacerse. Se pueden prevenir los desgarros con la alimentación, con el uso de calor, con el pujo no dirigido. Hay muchas formas de prevenir un desgarro con la posición de la mamá durante el parto. Entonces, alguien que siga haciendo episiotomía de rutina es porque no se ha actualizado, probablemente porque no tiene vulva, probablemente porque no ha parido nunca, probablemente porque acuesta a sus pacientes y cree que es imposible dar a luz sin una episiotomía. Entonces, ahí yo digo, nadie se ha casado con el ginecólogo, vayan a ver 2, 3, 4 otras posibilidades. El ginecólogo a la final es un proveedor de servicios y si te encanta cómo te trata o atiende tu ginecólogo inicial, bueno, pues que te atienda el parto, alguien que tenga experiencia atendiendo partos naturales, mientras menos intervenciones mejor, y luego vuelves al ginecólogo que te encanta, no pasa nada. Entonces puedes negarte a una episiotomía y lo ideal sería no negarse a todo esto durante el parto, sino ya conversar con anticipación con tu proveedor de salud con plan de parto en mano. Eso es bien importante. La cesárea es una intervención que muchas veces es innecesaria. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud dice, por región deberían haber o pueden haber 10 a 15% de cesáreas. Esto es, que de 100 mamás embarazadas, 10 han tenido una cesárea, porque el bebé tuvo sufrimiento fetal, porque la placenta era placenta previa, porque la mamá durante la labor de parto se descompensó, qué sé yo, razones verdaderas para una cesárea. Algunas incluso se pueden prevenir, ¿no? Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Contempla que hay cesáreas necesarias y las cesáreas salvan vidas. Las cesáreas son unas cirugías donde quien hace la cirugía tiene en sus manos la vida de mamá y de bebé. Es una cirugía que yo digo, gracias a Dios, se hace bien, ¿no es cierto? Es una cirugía importante, es una cirugía que salva vidas. Pero lamentablemente de la realidad es que en Ecuador, por lo menos en el sistema privado, el 80 al 90% de esos bebés están naciendo por cesárea y en el sistema público se habla del 40 al 50% de bebés que están naciendo por cesárea. Y nadie nos cuenta cuáles son las consecuencias a largo plazo en relación a la salud, en relación a la psique. Hay muchas consecuencias. Y yo con mi segundo hijo aprendí que es importante también saber reparar, porque hay veces que es necesaria una cesárea, hay veces que es necesario un tratamiento. Bueno, este es mi tercer hijo, fue mi segundo parto. Pero
y también desde esos ojos, ¿no? Desde una mirada de no siempre todo sale como esperamos o como queremos. Como son, sobre todo cuando tenemos estas expectativas. Después tenemos mamás que si no lograron tener un parto natural, sienten que fallaron, sienten que no lo lograron, una mamá me dijo una vez, siento que fallé, había tenido un parto en Francia, una cesárea innecesaria en Francia hace algunos años y me dijo, siento que fallé como mujer y ahora quiere un parto vaginal después de cesárea, ¿no? Y se está preparando para eso. Entonces, es muy duro cómo estas expectativas nos pueden afectar y sepan que hay formas de reparar esa salud, esa psique, pero ya incluye reparación. Muchas veces incluso esa huella que te deja la cesárea en muchos niveles, ¿no es cierto? Y es diferente cuando vas a una cesárea necesaria a cuando vas a una cesárea y luego la misma mamá te cuenta, yo sé que se pudo haber prevenido, ¿no es cierto? Quisiera estar más preparada para mi segunda. Estoy empezando a buscar, recién di a luz y estoy empezando a buscar si es que puedo tener un parto después de una cesárea. Ahí hay un mensaje, ¿no? Ahí hay un mensaje. Esa mamá algo le dice, se quedó con esas ganas de tener el parto, ¿no? Hay mamás que dicen, yo sé que hubiera podido, pero el médico, pero a veces también pasa que cuando no nos preparamos y las cosas no salen como esperamos, porque cuando te preparas sí hay una mayor probabilidad de tener un parto, sí hay. Y cuando las cosas no salen como esperamos, a veces culpamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, somos responsables también de elegir esos médicos, de hacer un plan de parto, de tener recursos. Y hay recursos, o sea, hoy en día quien diga, no me pude preparar porque no pude pagar o porque no tuve dónde, ahorita hay recursos, hay libros, hay videos, hay clases gratuitas, hay un montón de recursos que son accesibles para que realmente puedas llegar más preparada al parto, pero incluye compromiso, incluye también esta conciencia de soy responsable también, ¿no? Hago mi parte, no estoy en manos del médico. Si yo me rompo una pierna y voy a la cirugía, sí estoy en manos del médico porque yo de traumatología no sé nada. Pero si yo voy a parir, sí debería conocer mi cuerpo, sí debería saber gestionar mis emociones, sí debería identificar cuáles son mis creencias en torno al parto, con cuáles me quedo, cuáles transformo. Sí debería conocer cuál ha sido ese canal blando que nunca conocí en mi cuerpo, o saber cómo funciona mi pelvis un poco y hacer movimientos que me ayuden, ¿no es cierto?, a gestionar las emociones, pero también a mover la pelvis. Hay vocalizaciones y posturas que me pueden ayudar a relajar el piso pélvico. Todo eso yo puedo aprender, yo puedo practicar, cosa que el rato que empieza mi parto yo pueda confiar y me pueda entregar y la vivencia pueda ser diferente. Entonces, bueno, a veces me voy por la tangente, pero es que la verdad es que me encanta este tema. Ya les he contado a qué intervenciones pueden negarse. Vi que habían por aquí algunas preguntas, voy a buscar. Tengo una guía gratuita de alimentación para embarazo, es una guía general. Muchas mujeres embarazadas me preguntan sobre alimentación y he hecho una guía que está en el link de mi biografía, es totalmente gratuita, se pueden descargar ahí. Les invito a prepararse también desde ahí, ¿no? Porque podemos llegar al parto debiluchas, sintiendo todos los estragos del embarazo, o podemos llegar fuertes, porque el posparto, o sea, nuestra alimentación durante el embarazo no solamente va a afectarnos durante el parto y también al desarrollo de nuestros bebés, sino que también durante el posparto. Entonces es importante. Libres Fuertes dice, iré al hospital, no conozco el equipo que estará acompañando. Eso será en el momento cuando tenga que irme al hospital. Podrías ir antes y preguntar si puedes entrar. Y si es que por haber razón no puedes elegir quién te acompañe, o sea, quién te atienda, quién esté de turno, que hay mujeres que yo sé que van a hospitales públicos y no tienen esa posibilidad de elegir, siempre tienes la posibilidad de llegar con un plan de parto. Siempre tienes la posibilidad de tener a alguien de tu confianza entrenado, puede ser tu pareja, tu mamá, una hermana, una prima, alguien de tu total confianza que vaya y te ayude a que tu plan de parto se respete. Y esto ha pasado. Hay mujeres que han llegado a hospitales públicos y han hecho respetar sus preferencias.
¿Cuántas veces es apropiado el tacto? Mientras menos mejor. Si es que necesitaran o tú quieres que te hagan un tacto en un intervalo idealmente no menor a 4 horas entre tacto y tacto. Y en labor activa, hacer tactos en la semana 36, 37, 38 sin labor no tiene sentido. Es un mito total que te hacen esta medida, esta pelvimetría, ¿no? A ver si es que el bebé puede salir por aquí. Durante la labor de parto, la pelvis se va a estar moviendo y este diámetro va a cambiar, ¿no? Hay diferentes estrechos, se llaman en la pelvis, pero durante el parto la pelvis se comporta diferente, ¿no? Solamente cuando estás acostada con la pelvis quieta, así es que te estás moviendo, ¿no es cierto? Durante la labor de parto este diámetro va a cambiar. La cabecita de los bebés también. Hay mamás que dicen, mi bebé nació por cesárea porque era muy cabezón. Y le ves al bebé y no es cabezón. Y además los huesitos tienen esta capacidad de superponerse, ¿no? De hacer esto. Hay bebés que por eso nacen con su cabecita así como caput. Y luego solita se amolda, vuelve a esa forma más redondita. La oxitocina se pone con una dilatación avanzada. No entiendo esta pregunta, pero si es que tienes una dilatación avanzada, no necesitas oxitocina. Es más, cuando te ponen oxitocina sintética, pitocin, dejas de producir la oxitocina natural, la tuya. Y la oxitocina que nosotras producimos tiene efectos a nivel de socialización. La oxitocina es esta hormona del amor, es esta hormona de habilidades de relacionarse para nuestros bebés, es esta hormona que nos hace ver una mamá en labor de parto. Es increíble porque ves que es algo poderoso, fuerte, ¿no es cierto? Y puede estar haciendo como rugidos, pero después dice, qué increíble, ya mismo le conozco a mi bebé, o le ves con esta cara como de felicidad o de placer. Es como las mamás en el parto brillan, brillan. Y es gracias a la oxitocina, es gracias a las endorfinas. El mismo cuerpo produce estas hormonas para poder sobrellevar la labor de parto, porque imagínense lo que es abrir el cuerpo, abrir paso a un bebé. Es increíble y toma su tiempo. A veces es más rápido, a veces no es tan rápido. Hay cosas que podemos hacer para que sea más fácil, más rápido. Las posturas, alinear antes del canal blando, ayudar a los bebés a posicionarse bien, saber cómo liberar hormonas. Algunos recursos hay. Entonces, ese pitocin no necesariamente es que sí o sí deben ponerte. Es algo a lo que también te puedes negar, esa oxitocina sintética. Y cuando te ponen esa, lo que pasa solamente es que tu útero se contrae más. Pero esto no te causa dilatación, esto no te causa placer. Generalmente los partos con pitocin son labores de parto duras, muchas. La mayoría de mujeres, a menos que estés súper, hiper entrenada y tengas apoyo para gestionar esas contracciones, la mayoría de mujeres después de pitocin piden epidural. Y como les digo, no está bien ni mal un parto medicalizado en comparación a uno natural, pero hay más riesgos. Entonces eso sí es algo que hay que tomar en cuenta. Eso siempre dicen, dice por aquí, ¿qué tan recomendable es el masaje perineal? Hay estudios en relación al masaje perineal que dicen sí funcionan para prevenir desgarros, hay otros que dicen no funcionan para prevenir desgarros. Lo que sí o sí funciona es una alimentación, una dieta alta en proteína durante el embarazo. Por eso yo digo, mientras antes te empieces a preparar mejor, y ojalá sea una preparación holística, integral. También es importante, Dani, que no te dirijan el pujo para evitar un desgarro. Es importante la posición en la que tú estás para no, si es que estás acostada vas a estar haciendo toda la fuerza del mundo porque no te ayuda la gravedad. Pero si estás en alguna posición donde la gravedad te ayuda, donde tu suelo pélvico puede estar relajado, donde distribuyes tu fuerza, no te dirigen el pujo. Además se puede aplicar calor en esta zona de la vulva, es menos probable que te desgarres. Entonces sí podría ayudar el masaje perineal, sobre todo ayuda mucho a sensibilizar esta zona, a conocer esta zona que a veces estamos tan desconectadas del cuerpo.
Buenas noches, saludos desde Santiago de Chile. Hola Betty. A Chile le tengo un cariño especial. Tengo un marido chileno y una familia de amigos increíble en Chile, en el sur, sí. Dani, me dicen que si mi bebé está grande me harán cesárea, pero se me hace extraño porque en mi parto anterior mi bebé también fue un bebé grande, pesó 3.800. ¿Qué tan cierto es? Bueno, para un parto vaginal después de cesárea hay algunos requisitos, idealmente que hayan pasado 18 o 24 meses entre tu parto anterior y el parto que viene, que tu placenta no esté donde está tu cicatriz, que tu incisión, tanto en el útero, o en el útero principalmente, como en la piel sean horizontales, no verticales. Ahí tu médico, bueno, un médico que sepa atender partos después de cesárea te puede dar más información. Un bebé de 3.800 gramos no es un bebé grande macrosómico se considera un bebé de más de 5 kilos, que son 5.000 gramos. Incluso hay bebés grandes, así de estos bebés macrosómicos que han nacido por partos vaginales, cuando las madres trabajan mucho con las posturas, con la alineación del piso pélvico, con el movimiento, con la conexión, con el placer o con los recursos que necesiten para liberar oxitocina. Entonces, capaz te quieran programar la cesárea. Hoy en día también es un tema del sistema, ¿saben? Hace unas, ¿qué será? 4 semanas, en un encuentro de mamás, había una mujer embarazada que nos contó que era pediatra de un hospital bien grande en Quito y atendía partos en una de las maternidades más grandes de Quito, donde hay una gran afluencia de mujeres. Ella estaba embarazada y quería sanar sus traumas para tener un parto, imagínense. Una mujer muy, muy, muy linda, una mujer muy valiente además, muy honesta, muy sincera, porque puedes hacerte la loca, ¿no? Y decir, yo qué traumas voy a tener, y necesitas coraje para decir, a mí me pasa esto, a mí me duele esto, yo tengo miedo de esto, y es el inicio, es ese punto de partida para poder sanar, para poder buscar opciones, recursos. Entonces esta mujer decía que yo hablaba de las cesáreas innecesarias y ella decía, pero ¿sabes qué? Desde el otro lugar, cuando estás de turno y tienes un montón de pacientes, hay que pasar visitas y llega un parto, es durísimo para nosotros y para los otros pacientes porque ya no pasas visita, porque nosotros nos tenemos que quedar o muchas veces es una guardia tan cansada que atiendes de la peor manera. O decía ella, ella decía, me acuerdo cuando llega una cesárea, es como una celebración, porque sabes que en 40 minutos, en una hora estás afuera. Y se mantiene ese orden, ¿no es cierto?, de pasar visita, de hacer lo que hay que hacer con los otros pacientes. Entonces no es un tema de los médicos solamente, es un tema del sistema de salud, del sistema médico. A una mujer embarazada se le debería tratar de una forma muy diferente de la que les trata a los pacientes en general, ¿no es cierto? E incluso hay muchísima violencia obstétrica que ni siquiera los médicos saben que están haciendo, que las mujeres no saben que han sufrido esta violencia obstétrica, cuando te hacen callar, cuando te piden que te acuesten, cuando te hacen intervenciones sin tu consentimiento, esos tactos innecesarios, una episiotomía, una cesárea innecesaria, todo eso es violencia obstétrica y ni siquiera se nombra. También ayer creo que fue el Día de la Salud Mental Materna y de este tema tampoco se habla mucho. Y el parto influye mucho en esa salud mental. No es solamente lo que nos pasa a nivel físico, recuperarse de una cirugía, de una episiotomía, es también qué pasa después. ¿Cuál es mi recuerdo? ¿Cómo inicio mi maternidad? ¿Con miedo, con confianza, sintiendo que fallé, sintiendo que soy una fuerza de la naturaleza? Entonces, es importante, Steffi, creo que te llamas, contemplar otras opiniones, otros puntos de vista. ¿Cuáles son las posiciones recomendadas? Hay un montón de mujeres pidiendo, hice recién una semana del parto natural y me han escrito algunas mujeres
que no pudieron ver los videos y voy a hacer pronto seguramente otra semana del parto natural y ahí les puedo compartir un poco más. Son clases, la verdad. No fue cesárea, fue parto vaginal. Con todo, muchas gracias por tu respuesta, con gusto. Ah, bueno, si ya tuviste un parto, es más fácil ahora, ¿no es cierto? Tu cuerpo ya sabe, el cuerpo tiene memoria. Ya salió un bebé por ahí, confía que puede salir otro bebé por ahí. Bueno, mujeres, les agradezco mucho por haberse unido. Nos vemos el próximo jueves en un siguiente live. Si quieren que les hable sobre algún tema específico, por favor envíenme un mensaje directo. Yo siempre estoy respondiendo a sus preguntas, a sus necesidades. Gracias a quienes siempre escriben. Y les invito a descargar esta guía de alimentación que está en el link de mi biografía. Y les mando abrazos muy grandes. Que disfruten hoy noche y de ser esa fuerza de la naturaleza al estar gestando sus bebés en sus pancitas.